de actualidad. Yo soy profesor de universidad, ¿no? Además de trabajar en el sector privado también estoy en la universidad. Y es un tema que académicamente también me parece muy interesante, ¿no? El tema de la colaboración público-privada. Y recuerdo que, bueno, pues hay, ¿cómo decirlo? Pues en algunos casos las aristas son más pronunciadas. Me estaba acordando de que la consejera de Sanidad de Valencia, por ejemplo, en este tema era muy, ¿cómo decirlo? Pues muy beligerante. Ella hablaba mucho de la recuperación de derechos del sector público de la Comunidad Valenciana, ¿no? Porque ella pensaba que se había hecho mal. Y esa es mi pregunta, ¿no? Si realmente se puede conjugar, ¿no? Pues una gestión privada de la sanidad pública en más o menos, porque al final yo creo que lo que se trata es hablar de eficiencia más que de, pero bueno, también hay cuestiones ideológicas. Me gustaría saber cuál es la opinión de la consellera de Salud de Baleares sobre este tema, que es de rigurosa actualidad. El Partido Socialista está hablando de este tema en muchos ámbitos, no solamente en sanidad, como decía, también en infraestructuras, en gestión de agua, en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión sobre esto? Bueno, yo en primer lugar no ofrezco la opinión del partido. Quiero decir que hay momentos en los que me dicen tienes que ser disciplinada y yo soy disciplinada. Pero si me invitan a un foro profesional, yo me siento profesional y entonces hablo entiendo desde la gestión sanitaria y desde lo que quiero ser coherente, ¿no? Procuro serlo en el día a día. Y yo, colaboración público-privada, sí, absolutamente sí. Creo que hemos hecho muchas tonterías en este país, sinceramente. Y una de ellas, en mi comunidad autónoma, es, por ejemplo, haber estatutarizado a las dos fundaciones que teníamos, que eran fundaciones públicas, pero como eran Son Yacer y Manacor. Yo anteayer le decía a la presidenta, si hubiéramos tenido que poner en marcha Son Espases esta legislatura, no la ponemos. No lo ponemos. Yo estuve en el servicio de salud los 4 años, desde que llegamos en el 2007 con Son Espases. Además, tengo un piso justo delante de Son Espases. Tengo fotos de la construcción, ladrillo a ladrillo. Yo le decía al director económico de aquel momento y a Luis Carretero y a mis compañeros, yo les decía a Manuel Palomino, no lo veremos. En 4 años eso no lo vemos. Y lo vimos. ¿Qué quiero decir? Eficiencia. Y luego, claro, hay situaciones complejas. O sea, las concesionarias a mí me da mucho dolor de cabeza y lo tengo que decir, y me dan dolor de cabeza. Pero me preguntan en el Parlamento, sobre todo un grupo político, ¿no? Es que los controles que hace usted a la concesionaria, y yo siempre les digo lo mismo, están mucho más controlados los hospitales concesionados que los otros. Porque es que con los concesionados, no quiero decir que funcionen mejor, pero están más controlados. Porque tenemos una empresa que está gestionando, eso sí, yo me alegro que sean servicios no sanitarios, no asistenciales. O sea, ¿por qué? Porque la experiencia de las constructoras han ido adquiriendo esa experiencia, pero inicialmente, cuando tú le decías, el jefe de servicio de anatomía patológica me decía, es que, mire, le decía al técnico de mantenimiento, es que necesito el desagüe aquí, es que lo necesito aquí, no, es que aquí, no, es que tiene que estar aquí. Mire usted, es que yo tengo que tallar no sé cuántas muestras, ¿no? Entonces, escúchennos, señores de la construcción, porque su negocio es otro y tienen mucho que aprender, y nosotros de construcción también, ¿no? Entonces vamos llegando a este equilibrio. En Camises acostado, bueno, llevamos año y pico, casi 2 años, ¿no? Bueno, ha disminuido el número de reclamaciones, pero es lo que les digo, o sea, en Son Espases o en Camises, si si la ropa de lencería llega tarde, ya tenemos una advertencia a la concesionaria, ¿no? Que luego se revisa, etcétera, etcétera. En cualquiera de los otros hospitales, no. La ropa llega tarde y nos quejamos. Y la gente se queja. Es que la ropa no ha llegado. No, están mucho más controlados. Luego, colaboración público-privada. Es que yo pienso que no nos queda más remedio. Porque la administración pública se ha vuelto de una rigidez y cada vez más. A mí este año nos han bajado la fiscalización previa a 300.000 euros. Claro, luego mis compañeros se quedan, tú vienes aquí al Consejo de Gobierno con una cantidad de millones. Sí, claro, pero dame un poco de aire. Cuando llegamos al Gobierno, 250 millones en reconocimiento de deuda.
El año pasado pagamos 15 millones de euros, porque claro, ustedes habrán pensado, ¿de dónde sacarán tanto dinero para reformar tanto edificio? El año pasado 15 millones de euros de intereses de demora. Se habla de una comunidad de 1 millón de habitantes, que somos pequeños. 15 millones de euros en intereses de demora. Con eso reformo el hospital de Camises y el de Menorca, y Ibers del Toro, 2. Es justo lo que nos cuesta, 15 millones, ¿no?, de intereses de demora. Bueno, pues hemos ido trabajando, ya pagamos a proveedores a 30, 32 días, vamos bien, ¿no? Tenemos que bajar eso. Pero no nos queda, yo pienso que no nos queda alternativa, o sea, es la eficiencia. ¿Por aquí alguna pregunta? Gracias por la conferencia, consejera, enhorabuena. Yo quería preguntarle, por un lado, ¿qué opina de la profesionalización de la gestión sanitaria, cuando en muchos casos estamos viendo que se colocan al frente de grandísimos hospitales con presupuestos enormes, con un montón de trabajadores, a personas que no tienen ningún tipo de conocimiento de la sanidad y que sus méritos en algunos casos son méritos políticos, ¿no? Esa es una de las preguntas que realmente me preocupa, ¿no? No se pone al frente de un avión a alguien que no tenga experiencia en manejar un avión, y sin embargo estamos hablando de sanidad y estas cosas están pasando. Por otro lado, ¿será posible que podamos vivir y ver un pacto sobre la sanidad para que no se utilice la sanidad en algunos casos en el tema político y que realmente nos dediquemos entre todos a proteger lo más valioso que tenemos, que además la sanidad es un referente en la sanidad española, ¿no?, a nivel mundial? Y por último, una pregunta que sí nos preocupa a este grupo y a algunas de las personas que veo aquí en esta sala. ¿Qué va a pasar con las licitaciones? Durante estos años de crisis hemos estado viendo que primaba por encima de todo el precio y que era prácticamente una subasta, donde se presentaban empresas que no tenían ni los conocimientos ni las características e incluso en algunos casos descolgadas de convenio, ¿no? La respuesta era: es que Hacienda aprieta mucho, la Consejería de Hacienda aprieta mucho, ¿no? ¿Esto cambiará en algún momento? Porque además, cuando se adjudican esos contratos y se adjudican a estas empresas, los primeros que sufren las consecuencias son los hospitales. Esas eran las tres preguntas. Yo no me acuerdo de la primera. Sí. Profesionalización de la gestión, pacto de la sanidad y licitación. Perdón, si abuso un poco. Nada. Vamos a ver, profesionalización de la gestión, yo creo que en el primer documento de SEDISA, igual está mi nombre y todo, ¿no? Creo firmemente en la profesionalización de la gestión, y eso no significa que en los partidos políticos no haya personas preparadas. Sí, da mucho palo esto de la política, es verdad que es verdad, pero yo les animaría, claro, yo lo que hago es animar a los profesionales, a los gestores, a los mejores, a afiliarse a un partido político. No digo a cuál, al que sea. Bueno, tengo mis preferencias, pero al que sea. ¿Por qué? Para poder participar desde donde se empiezan a tomar decisiones. Es que los programas políticos se empiezan a confeccionar ahí. Entonces hace falta sentido común y hace falta que haya también buenos profesionales, ¿no? Yo te comento, de verdad creo sinceramente que tenemos un equipo de gestores, bueno, ninguno es discutible. En el caso de Baleares, ninguno es discutible. Todos los gerentes y las personas que forman parte de los equipos directivos tienen experiencia en gestión, y yo no sé a qué partido votan. También diría que no hay ninguno que sea militante del Partido Socialista. No lo sé, lo repasaré. Pero es que no me importa, o sea, no me importa. Lo que sí pedimos, evidentemente, es compartir valores y compartir proyectos, como no puede ser de otra manera. Yo no he impuesto a nadie, me permito el derecho a vetar, porque a veces algunos tenemos algunas ocurrencias que, en fin, que a uno le preocupan, ¿no? Precisamente por eso, de la profesionalización. Luego, hace poco, en un debate, en un foro, bueno, era un foro con políticos, divertido, y entonces me decían, bueno, pero es que para profesionalizar hay que hacer los concursos públicos y tal. Ahora, todos ustedes que están en las empresas privadas, ¿a quién escogen? A lo mejor ustedes hacen la pueden hacer una convocatoria abierta, pero cogerán al de la meritocracia, al que tenga más títulos,
o cada vez se valoran más otro tipo de habilidades que no figuran escritos en el currículum y que son imprescindibles para la gestión. Entonces, yo creo que sí que hay que articular sistemas para poder objetivar y darles herramientas a los gerentes y a los gestores en general, y facilitarles la formación y ayudarles cuando las cosas no van bien. El mero hecho de un micro. Estuve en una rueda de prensa hace unas semanas con un gerente y yo digo, cuando acabó la rueda de prensa le dije, no sé si estás cesado o estás cesado, casi muero, ¿no? Por las declaraciones. Pero después le dije, bueno, no estás cesado, vamos a pensar. Pero vamos a ver, no se puede tener un ataque de sinceridad con toda la prensa nacional y local diciendo, esto es muy complicado, me faltan anestesistas, pediatras, aquí los médicos no quieren venir, y yo me iré muriendo por momentos, no se pueden imaginar. Pero claro, ¿quién te ha enseñado a ti a hablar ante las cámaras? De repente un buen día cualquiera de ustedes es consejero o consejera, o lo que sea, ¿no? Sí, no hagas así, que ya te digo, que te crees que yo hago aquí. O sea, sí, yo esto no lo he buscado nunca. O sea, entonces, quiero decir, no tenemos esa formación ni esas habilidades, y en cambio y sin embargo son necesarias. Y luego, profesionalizar la gestión es eso, es gestionar con un enfoque, pues eso, vamos a copiar lo que está mejor, vamos a tener proyecto, vamos a avanzar, vamos a ser positivos. No me gustan los gestores que lloran todo el día. Es que tengo un problema. No, ¿qué tienes, Susana? Una situación a resolver. No tenemos problemas, no hay problemas. O como dice Miguel Máñez, ¿no? Que claro, que es que llega la gente, tenemos un problema. No, tenemos que tomar una decisión. Casi siempre tenemos que tomar decisiones, no son fáciles, pero no es un problema. Si cerramos una planta, no la cerramos, o ponemos más camas o más médicos o más personal, eso son decisiones, no son problemas. Hay que tener proyecto y hay que estar preparado y formado y facilitar la formación y agradecer también el apoyo de la industria, siempre que sea transparente, ¿no? Y ordenada. Pato. Pensé que se te olvidaría. Bueno, ¿el pacto lo veremos o no lo veremos? Pues ojalá lo viéramos, ¿no? Ojalá lo viéramos. Lo que pasa es que yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero cada vez estamos más radicalizados en Europa. Afortunadamente vuelve el discurso moderado. Yo nací en Francia y yo sinceramente me alegro, o sea, y tengo que decirlo, me alegro de que al final los discursos radicales se queden al margen y entonces vuelva, desde mi punto de vista, y es totalmente personal, la cordura, ¿no? Porque lo otro no puede ser, o sea, desde mi punto de vista socialmente no puede ser. Ahora, ¿cómo ponemos, por no hablar de a Marine Le Pen, de acuerdo con Mélenchon? Extrema derecha, extrema izquierda. Lo del pacto es complicado. Es que antes teníamos, pues, claro, en Inglaterra tienen dos partidos, ¿no? Pero cuando tenemos tantos, empezaremos yo ya empiezo a hablar, pero me dicen que estoy loca, que estoy fatal, pero empiezo a hablar de profesionalizar la política. Pero cuando hablo de profesionalizar la política, igual que la política basada en la evidencia, hablo de eso. Es que si yo soy representante de los ciudadanos, a veces mi opinión personal, bueno, la tengo que mantener al margen. Ya me sabe mal. Yo no voy a misa los domingos, pero sinceramente, si vienen los reyes y hay que ir a misa, yo tengo que ir a misa. Y ahora les digo algo muy personal. Claro, le dije eso a la presidenta y ahora voy a todas las misas. Se pueden hacer a la idea. No, pero quiero decir, yo represento los intereses de todos los ciudadanos. De todos, o debería de representarlos, con lo cual mi opinión personal me la guardo en un bolsillo, intento ver qué es lo que quiere, y yo pienso que tampoco para eso estamos muchas veces preparados, ¿no? Y por eso digo, profesionalizar la política en ese sentido, en ser muy consciente de la responsabilidad y prepararnos para estar donde estamos. Algunos es que quieren estar, bueno, pues prepárese usted, mire, para estar ahí, ¿no? Me faltaba otro.
licitaciones. A las licitaciones. Uf. Bueno, a ver, como me lo van a preguntar ya les voy a contestar. Subastas del medicamento, de momento no. En Baleares de momento no porque no crean el modelo, creo que hay que, bueno, pues que estudiarlo más, evaluarlo mejor y estar preparado en cualquier caso. Y en estos momentos mi comunidad autónoma, es que el otro día le pegué un susto al presidente del colegio de farmacia, ¿no? Porque dije, vamos a empezar con las subastas del medicamento, casi se muere. No lo vamos a hacer ahora mismo en Baleares, no estamos preparados. Las licitaciones, pues volvemos otra vez al este. Mire, en los servicios de salud los barcos están totalmente escorados a los servicios de compras. Yo eso le decía al director general en la anterior legislatura, ¿no? Tenemos unos departamentos de compras hipertrofiados, de recursos humanos, de gestión en general, y en el área asistencial están los directores con ellos mismos. El director asistencial del servicio de asistencia sanitaria del servicio de salud no tiene a nadie, a la secretaria y a él mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si esa parte clínica no tiene peso en la decisión de la compra, de al final el señor o la señora que va a utilizar ese producto, es absurdo. Es absurdo y no lleva a ninguna parte. Y que lo barato siempre sale caro, mi madre me lo decía desde pequeña. Ahora, eso no quita que el presupuesto es el que es y que tenemos que trabajar a conciencia, pero que el precio, yo lo intento, vamos, es que quitaría el precio. No es posible, ¿no? Pero no se puede licitar a la baja como se ha estado licitando hasta ahora, porque las consecuencias, yo creo que son negativas. Gracias, consellera. Pues yo quería preguntar cómo de importante es para la Consellería en ese plan estratégico que van a publicar, qué peso tiene los sistemas de información y la inversión en infraestructura tecnológica para dotar de herramientas a los profesionales para que puedan ejecutar mejor su trabajo y a los ciudadanos. Y luego también quería hacer un comentario, que me ha gustado mucho el tema de la política basada en la evidencia. Yo también soy un creyente en la informática basada en la evidencia. Entonces muchas veces reinventamos muchas cosas y es bueno mirar hacia afuera, pero mirar hacia afuera de España, porque los problemas que tiene todo el mundo en este mundo son muy parecidos y ya están resueltos y muchas veces invertimos y malgastamos dinero haciendo cosas que ya están resueltas en otras partes. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Quiero decir, entre el 2007 y 2011 podíamos presumir de comunidad pionera en historia electrónica única. En receta electrónica fuimos la primera comunidad que implantamos receta en todas las islas. Y ahora yo creo que estamos a la cola. Y me sabe fatal decirlo. Creo que tenemos varios problemas. Y esto casi me desnudo, quiero decir, es a pecho descubierto. Tenemos varios problemas, y es que los sistemas de información se quedaron estancados durante este tiempo de crisis. Y ahora, claro, los sistemas de evaluación no son los que son. La primera reunión que tuve con algunos jefes de servicio de Sonespases no sabían ni la tasa de mortalidad de su servicio, ni nada, no tenían ningún indicador clínico. Es muy preocupante. Si yo con el InSalud gestioné poco, pero siempre le damos la culpa al InSalud, ¿no? A Madrid. Madrid tiene la culpa. Nos iba de muerte esto del InSalud. Pero fue mi primera experiencia en gestión, y yo cada mes, que era responsable del hospital de día, no tenía jefe de servicio, tenía un montón de servicios clínicos y jefes de servicio me pedían un montón de cosas. Yo tenía información de cada producto, del precio de cada uno, podía gestionar. Y cuando se me disparaba un producto, yo decía, ¿pero qué estamos haciendo? O me iba a darle castigo al jefe de servicio de farmacia, le decía, o me compras una nevera o tienes ahí 300.000 euros 300.000 pesetas. En inmunoglobulinas hay en la nevera que se van a echar a perder un fin de semana, ¿sabes? Quiero decirte que podíamos estar mucho más sobre el tema, ¿no? Para mí es muy preocupante. Lo repito día sí día no, es una especie de letanía que tengo con los otros, que es el servicio de salud. Con el servicio de salud.
¿Por qué? Porque a mí me aseguran que para reconstruir lo que teníamos, pues hace falta mucho tiempo. Tenemos contratados informáticos como auxiliares administrativos, me parece, porque no tenemos la categoría creada de informáticos. Entonces les pagamos un sueldo ridículo, y luego viene cualquier empresa como la suya y las privadas, y evidentemente esos informáticos, que son informáticos, se van a la privada, con lo cual nos vuelven a dejar colgados con todas las soluciones, ¿no?, en marcha. En Baleares es verdad que se apostó mucho por un modelo de público-privado en el que participan muchísimas empresas privadas, y tiene sus pros y sus contras. O sea, luego cualquier modificación del aplicativo pues pasa por la negociación con la empresa, que te tiene que dar respuesta, que a veces es inmediata. Entonces yo tengo la incógnita, ¿no?, de si tenemos que seguir dimensionando los servicios informáticos pues con más estructura, que creo que sí. Y sobre todo también creo que probablemente nuestra mirada, creo en estos momentos, y también es mi opinión personal, está muy centrada en el día a día y en resolver el problema del día. Pero es que nosotros, otra ayuda que les voy a pedir, tenemos que pasar un tubo para tener más capacidad. Ya el otro día le dije al vicepresidente, digo, mira, que si España no nos lo da, Telefónica o quien sea que quiera, pues vámonos a Francia, que ahora lo tengo bien, que ya vuelvo a tener la nacionalidad. No, es broma. Vámonos a Francia y tiramos el tubo hacia Francia, hacia alguna parte, ¿no? Pero claro, nos llega la red a través del mar por un tubito así de estrecho, y ya necesitamos un tubo así, y eso cuesta, creo que son 50 millones, la tontería. Entonces, yo creo que vamos a tener un problema. Y luego pues necesitamos conocimiento, y totalmente de acuerdo en abrir la mirada. Creo que estamos muy centrados en el día a día, en resolver el problema de la historia clínica de hoy, y con poca mirada afuera. Me gustaría tener más. Yo, en primer lugar, dar las gracias a la consejera y felicitarla por la presentación, sobre todo por la financiación que has podido conseguir en estos últimos años, las listas de espera, bueno, y todos los proyectos que nos has contado. Muy interesante también el tema del Consejo Interterritorial, así que te enviaremos seguro una carta, no sé si será la carta a los Reyes Magos, pero te enviaremos una carta seguro con temas para el Consejo Interterritorial. Otra cosa que has comentado, que no tenéis ningún proyecto de compra pública innovadora, es algo que no podemos permitir tampoco, así que luego, tomando un café, si quieres, te contamos alguna oportunidad. Yo tenía tres preguntas. Las tres son, una ya la he respondido, pero bueno, me gustaría saber tu opinión de por qué se ha producido, pero las tres son de actualidad y dos de ellas pueden tener cabida quizás dentro del Consejo Interterritorial. Tú has hablado de los profesionales sanitarios como un eje clave, lo hemos comentado antes tomando un café. Últimamente en los medios se habla mucho acerca dentro de los riesgos a los que se ven expuestos la medicación peligrosa, ¿no? Sobre todo los enfermeros y enfermeras, que son los que preparan y administran este tipo de medicación, ¿no? Baleares ha sido una comunidad pionera en este sentido, pero el presidente del Consejo de Enfermería ha reclamado una orden o una normativa nacional en este sentido para proteger a los profesionales que pueden desarrollar cáncer cuando curan cáncer, ¿no? Quería saber tu opinión sobre este tema. La segunda es resistencia a antibiótica. Estuvo hace poco el comisario de Sanidad en España, hubo un desayuno y el comisario solo habló exclusivamente de la resistencia antibiótica y del plan que a finales de este mes va a presentar la Comisión Europea. No sé si es un tema que vais a tratar en el Consejo Interterritorial o no. Sabes que hay un plan de resistencia antibiótica en el Ministerio. Hay mucha controversia sobre... Hay comunidades que sí, comunidades que no. Me gustaría saber también tu opinión en este sentido, porque España es quizás, junto con Francia, de los países donde más se consume antibióticos, y no solamente por prescripción de los profesionales, sino también dentro de los hospitales. Y el último que has contestado era el que está también en los medios, es el tema de la donación de Amancio Ortega. Tú has dicho que estás encantada. Me gustaría preguntarte por qué crees que se ha producido esta polémica, porque bueno, yo creo que la mayoría piensa que ojalá se hicieran muchas más donaciones al sistema sanitario como esta, pero sin embargo hay voces críticas en este sentido. Y bueno, estas son las tres preguntas. Bien, muchas gracias. Bueno, en relación a la seguridad, pues evidentemente hay que trabajar para la seguridad de los profesionales. Ahí en Hospital de Día, como cuando nos llegaban las quimioterapias preparadas desde farmacia,
podías detectar a veces pues dosis multiplicadas por 10, ¿no? Porque habíamos, bueno, pues el médico prescriptor había añadido un 0 de más y entonces cuando llegaba la persona que lo preparaba no se daba cuenta y claro, es una cadena de errores, ¿no? Errores humanos y el error 0 no existe, pero hay que intentar minimizar todos esos riesgos. Les pongo muchas veces de ejemplo a mi equipo la teoría del queso Gruyère, porque también en política nos pasa, ¿no? Que a veces una decisión, un comentario se puede volver viral, que se dice ahora, ¿no? O sea, una opinión, un comentario, sacarlo de contexto o puede tener mucha repercusión. A mí el año pasado un técnico de salud pública me cerró una playa, bueno, nos cerró una playa, imagínense, una playa en pleno mes de julio, yo acababa de llegar y claro, entre cerrar plazas de toros, o sea, nos tocaron unas cosas de lo más curiosas. Yo decía, pero por Dios, si yo vengo de un mundo sanitario y tengo que hacer unas cosas muy raras. Nos cerraron la playa, porque claro, el técnico pues le sale la analítica mal y decide que comunica al ayuntamiento que tiene que cerrar la playa. Bueno, casi fue un problema de Estado. Quiero decir con esto que las decisiones que tomamos pues tienen consecuencias y cuando tienen consecuencias en la salud pues hay que protegerse. Pero hablo siempre de la teoría del queso Gruyère, de los agujeros, ¿no? Que tú dices, bueno, puede pasar el primer agujero, pero afortunadamente se encuentra luego topa y hay alguien o algo que hace que no se produzca el error y así sucesivamente por los agujeros, y cuando se produce un error en un centro pues es que ha atravesado todos los agujeros, ¿no? Por eso la teoría esa del queso Gruyère. Creo que hay que trabajar mucho en seguridad profesional y que también es cierto que si la administración se ha vuelto rígida por un lado, por otra parte, pues también a veces desoímos los consejos, como decía, tanto de las empresas como de los propios sindicatos, de los servicios de prevención, lo damos un poco como por perdido, ¿no? Y bueno, pues pienso que sí que hay que trabajar intensamente. En cuanto al plan de resistencia antimicrobiana, nosotros, la presidenta de la comunidad fue presidenta durante 6 meses de una de las comisiones europeas y precisamente uno de los proyectos que planteamos para que presentara era en relación a la resistencia antimicrobiana. Los veterinarios que, por ejemplo, es verdad que está mucho más estudiado en personas y menos en animales, y sí que bueno, pues llama la atención, ¿no? O sea, no estamos trabajando, no se estaba trabajando en la comunidad y estamos encontrando pues bueno, gente dispuesta también a trabajar el consumo de antibióticos en los animales y cómo estos se transmiten a través de la dieta a las personas y poder mejorar. Estamos trabajando mucho con el proyecto del PRAN, ¿no? Estábamos valorando ahora si liberar una farmacéutica del Hospital Son Espases, porque está muy implicada y a veces, bueno, pues en las empresas privadas eso lo saben, o sea, no tenemos a la gente a ratitos haciendo las cosas, y queremos que un proyecto salga, pues hay que invertir. Y una de las posibilidades era pues poder liberar esta farmacéutica y mucha más gente está trabajando desde planificación. Lo hemos cogido con muchas ganas el PRAN y hay mucho por hacer y luego hay temas. ¿Cuál es el motivo más frecuente por el que acuden los ciudadanos al médico de familia? Al reumatólogo, al traumatólogo y seguro que alguno más. El dolor de espalda. Pues ¿por qué no cogemos el dolor de espalda y miramos de hacer un tratamiento diferente desde diferentes ópticas y tal? ¿Y qué hacen los ciudadanos yendo a rehabilitación a un hospital de tercer nivel como Son Espases, haciendo grupos de espalda? En un hospital hiperespecializado, ¿no? Bueno, creo que en ese sentido pues tenemos que redirigir y reordenar. Amancio Ortega y su donación. Bueno, a mí me sorprendió. Yo creo que fuimos de los primeros a los que visitaron, ¿no? Ellos,
es cierto que algunas comunidades solicitaron esa ayuda y en otras ocasiones, pues en nuestra ocasión, pues imagínense, a mí me llaman y me dice el director de la fundación que quiere venir a Mallorca, y cuando viene dicen, no, es que tenemos este proyecto y si ustedes tienen necesidades, pues nosotros podemos colaborar. Claro. Es decir, ¿qué es lo que te puede parecer negativo? Pues a mí ese día me tocó la lotería. O sea, ¿pero por qué? Porque tú piensas que vas a mejorar la salud de la población. Y entonces, claro, las críticas vienen, bueno, a veces pues también porque algunos se empeñan en un totum revolutum y mezclarlo todo, ¿no? No estamos hablando de una empresa única, estamos hablando de la fundación y bueno, y este señor pues tiene múltiples empresas y no nos puede parecer mal. ¿El por qué? Pues supongo que por un poco por el tema de las empresas que tiene fuera del país, ¿no? Y tal. Luego con el café te puedo decir algo más. Pero con las empresas de fuera del país. Quiero decir, yo creo que no me voy a poner a juzgar porque no somos jueces, pero nos hemos convertido todos en jueces, todos en médicos, todos en futbolistas y todos sabemos de fútbol, de medicina y de decisiones, ¿no? y de política. No, creo que es una decisión que hay que aplaudir y ojalá más empresarios. Miren, nos vino a ver hace poco el director del Instituto Pasteur, que es un mallorquín, y entonces decía, vosotros aquí en Baleares a mí me ofrece, o sea, él decía, a mí me ofrece, con humildad, ¿no? Pero él podía elegir vivir en diferentes sitios o trabajar en diferentes institutos de investigación, pero se define como muy inquieto y como que le gusta pues una ciudad que tenga muchas posibilidades y muchas ofertas y tal. Dice, claro, yo no me voy a ir a Kansas, con todos mis respetos, o sea, pero claro, ¿qué voy a hacer allí? No me voy a poder ni gastar el sueldo, ¿no? Entonces elijo París, pero podría elegir perfectamente Palma de Mallorca. Palma de Mallorca sería, Palma como ciudad o Mallorca como isla, sería atractivo para muchísimos investigadores, para muchísimos. Ofrece casi todo a nivel cultural y os fallan dos cosas. Una, no podéis atraer talento, porque como sois funcionarios y todo está funcionarizado y con el paraguas ese de la administración, claro, ¿cómo fichas a un crack? Es mi objetivo. Queremos fichar, tenemos algunos que se podrían ir. Bueno, ya saben que lo del agujero negro también se descubrió en Mallorca, o lo de las ondas gravitacionales de nuestro grupo de física. Tenemos investigadores muy buenos, pero yo lamento profundamente, llevo ahora mismo un mes para que dos de los mejores investigadores que tenemos, uno acaba una beca Miguel Servet y otro Ramón y Cajal, y no los podemos estabilizar porque los señores de función pública me dicen que cómo les vamos a hacer un contrato. Y claro, tú dices, ¿pero qué parte es la que no entiendes? O sea, no les puedo hacer un contrato, es darles, no lo sé, 10.000 euros al mes como mínimo, ¿sabes? Todo eso para pagarles 2.000 euros o 2.500, no lo sé. Entonces, bueno, son situaciones complejas que nos marca la administración. Por eso digo, pues creo que tenemos que aprender mucho de la privada y tener la mirada un poco más amplia. Bueno, consejera, tenemos que terminar porque se nos ha ido un poquito el tiempo y afortunadamente ¿no? Y entonces pero no terminamos aquí. Me imagino que hay muchas preguntas en el tintero. Creo que alguno querrá hacerte las preguntas aquí ahora en el café, o sea que estamos abiertos a quien quiera o entre ustedes para que pregunten lo que quieran. Ha sido muy interesante. Quería agradecer que haya venido aquí hoy. Quería agradecerte también un poco la incorrección política, por decir, ¿no? Que ahora está tan de moda la incorrección política que cuando te encuentras a alguien que se salta un discurso, incluso de partido, ¿no? O por supuesto, que pues, diciendo lo que piensa, esa honestidad, yo personalmente, desde un punto de vista profesional, la valoro mucho, porque no es fácil oírlo, ¿no? Pero tú dices
tu opinión profesional, y yo creo que eso cuenta mucho y es muy, muy valorado, ¿no? Que bueno, también dar las gracias a Ilunion, Intersystems y IBD por haber estado hoy, y a todos ustedes por habernos acompañado. Y ahora vamos a tener el café saliendo junto a los tornos, hay unas escaleras, y ahí tenemos un café pues para charlar, seguir comentando, porque creo que todavía hay muchas preguntas que están ahí. Pues muchísimas gracias, un aplauso para la conferencia. Muchas gracias. Gracias.